compartirles la palabra del Señor. Pero quiero decirles dos cosas antes de partir. La primera es que estamos aquí con un propósito, y es que escuchemos su palabra. Hemos estado orando para que el Señor traiga hoy día a los que tienen que escuchar este mensaje. Y este mensaje me lo ha dado el Señor para ustedes, hermanos. Hace un tiempo atrás el Señor me dio este mensaje. Es una versión extendida de un mensaje que me tocó compartir en la iglesia de Mañiguales. Pero inicialmente esta palabra era para la iglesia de Coyhaique. Así que vamos a partir, y lo primero es repasar el texto que leyó Pablo, ¿ya? Que dice así, ustedes lo pueden seguir ahí, no sé si Gerson puede proyectarlo. Dice así: sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso usó estas parábolas. Para que ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan lo que entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que les digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Amén. Bien, hermanos, el primer domingo de este año nuestro hermano Lautaro predicó en relación a la palabra de Dios. Habló sobre el mensaje de Pablo a Timoteo, que nos hace adentrarnos en la profundidad de lo que significa la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Usted cree eso, no? Es la palabra de Dios. Después nuestra hermana Carla nos habló también de una parábola, la parábola de la mostaza, de la semilla de la mostaza. Y el domingo pasado no estuve, hermano Rubén, ¿de qué fue el mensaje? La segunda venida de Cristo y las palabras de Jesús. Amén. La segunda venida de Cristo. Bien, entonces yo hoy día les quiero hablar sobre las parábolas. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que significan las parábolas y después voy a hablar en particular de una de ellas. Voy a mostrarles esta imagen que está ahí, que ustedes pueden ver. Esa imagen es de una playa de acá de la región. Y les voy a contar una historia. Pasa que cada vez que cuando alguien dice les voy a contar una historia, toda nuestra atención se vuelca, se transforma para escuchar esa historia. Entre paréntesis, Jesús es el más grande contador de historias de la humanidad. Por una razón, porque Él escribe la historia. Entonces, esta imagen que ustedes ven ahí es de una playa del lago General Carrera de nuestra región, que está ubicada en la perla del lago, de un lugar que se llama Puerto Guadal. Esta playa se llama la playa del Maqui. Cada cierto tiempo nosotros vamos en familia a este lugar, pero un tiempo atrás noté una circunstancia bien especial. Es que ahí en el agua las piedras se ven espectaculares. Y es como que las piedras brillan, adquieren a través de la luz que ingresa por el agua
una particularidad muy hermosa, que parecen gemas como de un valor superior a una simple piedra, pero son simples piedras. Sin embargo, cuando uno las saca del agua, se vuelven opacas. Uno las ingresa al agua y vuelven a brillar. Bueno, este mensaje tiene que ver con que estamos camino en transformarnos en una comunidad de fe, de amor y de servicio, ¿ya? Particularmente este mensaje tiene que ver con el amor. Y yo se lo puedo compartir porque hace un tiempo atrás entendí una parte de ese amor. No es algo teórico lo que yo les voy a contar, es algo que Dios ha ido transformando en mí, porque el Evangelio es de práctica. Bien, entonces les voy a contar un poco algo que someramente apuntó Carlita el domingo que le tocó hablar ella, predicar, y tiene que ver con las parábolas. Las parábolas de Jesús es algo que a mí hace un tiempo atrás ha venido cambiando muchas cosas en mí y me ha venido llevando a profundizar en ellas. Los invito, hermanos, a revisar las parábolas de Jesús. ¿Qué son las parábolas? Vamos a partir por algo bien sencillo para hacer la introducción. Para hablar de las parábolas hay que entender que el lenguaje hebreo y en general de las lenguas semíticas que se ubican cerca ahí del Medio Oriente tienden a hablar en imágenes, ¿ya? En el fondo el lenguaje es bastante figurativo, ¿ya? Por ejemplo, la Biblia no dice simplemente que el Señor liberó a su pueblo de Egipto, sino que lo sacó de allí con una mano fuerte y un brazo tendido. O sea, siempre que la Biblia nos está hablando, sobre todo en el Antiguo Testamento, ocupa estas imágenes, ¿ya? Porque el lenguaje está dado por estas imágenes, ¿ya? La palabra parábola en hebreo significa mashal, ¿ya? Y está ocupada puntualmente 3 veces en el Antiguo Testamento, en el Salmo 78, en Ezequiel y en otros textos también. En griego, cuando ya vamos al Nuevo Testamento, la palabra machal se dice parabolé. ¿Qué significa parabolé? Parabolé significa poner al lado de, es decir, es una comparación. Eso es una parábola, lo que busca es comparar. Tiene 2 raíces griegas, junto a y bayó, es decir, lanzar, colocar a su lado. Eso significa el término, el concepto de parábola en el texto griego. Entonces, las parábolas son ingeniosas imágenes en palabras sencillas, con lecciones espirituales profundas. La razón por qué están estas parábolas es para hacer su enseñanza fácil, accesible a todos y conveniente. Si tú le preguntas a alguien que no es cristiano y le hablas del samaritano, va a saber cuál es la parábola del samaritano. Si le hablas del hijo pródigo, va a saber cuál es la parábola del hijo pródigo. Por la sencilla razón, porque son perfectas creaciones del lenguaje para que queden ancladas en nuestra mente. Fueron creadas para eso. El contador de historias por excelencia, él las expuso de manera maravillosa. Las parábolas ayudan a explicar una verdad. Yo agregaría una verdad del reino. Sin embargo, cuando Jesús explica, como hemos leído en el texto anterior, ¿cierto?, queda como un poco confuso porque es como contradictorio. Dice que su significado es como para revelar, pero también para ocultar. Y eso suena un poco extraño. Y ahí está el texto que leímos en Mateo 13, 10 al 15. Entonces, a la misma vez que las parábolas ilustran y aclaran la verdad,
para quienes tienen oídos para oír, a la misma vez tienen el efecto contrario, sobre los que se oponen y rechazan a Cristo. Entonces, hay un tema con el corazón, hermanos, de quien escucha la palabra. Como hemos visto, tienen también un efecto pedagógico, es decir, hoy día podríamos decir, ¿cierto?, en el lenguaje más moderno, mnemotécnico, que cierto juego de palabras rápidamente te queda anclada en la mente, ¿ya? Para que la podamos recordar fácilmente. Por eso la gente que no es cristiana recuerda algunas parábolas rápidamente, ¿ya? Aquí está entonces la interpretación del texto que recién leímos. En resumen, las parábolas de Jesús tenían un propósito doble: esconder la verdad a la gente santurrona, satisfecha de sí misma, demasiado especial para aprender del hijo del carpintero, pero a la vez revelar a las almas ansiosas, como nosotros que estamos aquí hoy en día, con la fe semejante a la de un niño. Después voy a volver a ese punto. Entonces, esos eran los dos propósitos: ocultar y revelar. Ese mismo propósito es hasta el día de hoy. Entonces, imágenes sencillas, ingeniosas, con palabras sencillas. Sin duda, estas parábolas tuvieron un efecto para despertar la mente de muchas personas. Y el Señor espera que también despierte nuestra mente hoy en día. Entonces, voy a volver a repetirlo, el propósito doble de las parábolas es esconder la verdad a la gente satisfecha de sí misma, pero revelar la verdad a las almas ansiosas con la fe semejante a la de un niño. La obra del Espíritu Santo en nuestros corazones es el requisito previo para la comprensión de las parábolas. Voy a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, tú nos has explicado el significado de ellas para nuestras vidas. Yo te pido, Señor, tú sabes que he preparado este mensaje para poder explicarlo de mejor forma, pero nada de eso sirve, Señor, si tú no preparas los corazones de mis hermanos que están aquí en este momento, para que sean sabios y no sean necios, Señor, y reciban tu mensaje en esta hora, tu mensaje que también ha calado en mi vida y que sin duda va a seguir transformándonos, Señor. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces ahora vamos a revisar la parábola. ¿Ya? Y la parábola está, para que ustedes busquen ahí el texto, en Mateo, en el capítulo 18, del versículo 21 al 35. Yo creo que ustedes la han leído muchas veces, más que yo. Pero yo no la había leído nunca con la detención que ahora tengo. Aquí tengo 3 versiones, yo, una traducción viviente de la Biblia de la América y la Reina Valera del 60. Voy a leer la del 60, ya que es la que ustedes tienen, pero en algunos versículos hay mayor comprensión para otras versiones. Y la del 60 dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro.
Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendiera a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. «Siervo malvado», le dijo, «te perdoné toda aquella deuda. ¿Por qué me la suplicaste? ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, y así como yo me compadecí de ti?» Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Bien, hermanos, esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy día. Primero voy a tratar de exponer la explicación de la historia. Esta historia la hemos escuchado muchas veces. Lo primero que hay que decir es que Pedro, no sé si se ve bien ahí, sí, es que Pedro le hace una pregunta a Jesús y le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Otra versión dice: ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Y le pregunta: ¿7 veces? ¿Por qué Pedro le dice 7 veces? Y hay una explicación. Y la explicación está en la ley rabínica. ¿Ya? Los judíos, ellos pensaban y tenían a través de los textos del Antiguo Testamento que máximo, como dice acá, yo debo perdonar al prójimo 3 veces. Entonces Pedro, y eso está hay unos textos de Amós que están ahí, así dice el Señor: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no anularé su castigo, porque trillaron a Galaad con trigos de hierro. El 6 dice: así dice el Señor, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no anularé su castigo, porque tomaron cautivas poblaciones enteras para venderlas a Edom. Así dice el Señor, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no anularé su castigo, porque rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus estatutos, porque se dejaron descarriar por falsos dioses, tras los que anduvieron en antepasados. Y el último: así dice el Señor, porque 3 pecados de Israel, y por el cuarto no anularé su castigo. En el fondo lo que está reiterando es que hasta 3 veces tú podías perdonar a tu prójimo, ¿ya? Entonces Pedro le dice: Señor, ¿hasta 7? O sea, Pedro ya está pasando el tejo, en el fondo está diciendo: Señor, hasta 7, ya estoy el doble más 1 en el fondo, perdonar a mi prójimo. Pedro pensó que la estaba haciendo muy bien. Eso es literalmente, como nosotros también muchas veces lo pensamos, ¿no? Eso es lo primero, ¿ya? Estaba él convencido de que había realizado un avance notable en la generosidad del perdón, ¿ya? Lo segundo, que es importante considerar en esta parábola, ¿ya?, es en el contexto,
¿ya? Estamos hablando de un rey y estamos hablando de un siervo, ¿ya? Antiguamente, el siervo perdía todo derecho. O sea, el siervo era prácticamente como un esclavo del rey, ¿ya? Eso es importante considerarlo para esta historia, esta parábola. El otro punto es lo de los montos que aquí se mencionan, ¿ya? Él dice que la deuda que él tenía era de 10.000 talentos. Cuando uno hace la conversión, vamos a hacer la conversión del día, del salario. En ese tiempo, un denario era el pago de un jornal diario, o sea, de un día, ¿ya? Es decir, ¿ya? Un talento es igual a 6.000 denarios. Quiere decir que 16 años de trabajo se necesitaban, 16 años de trabajo para pagar un talento, ¿ya? Por ende, en los 10.000 talentos son 160.000 años de trabajo. Ustedes entenderán que eso es imposible de pagar, ¿cierto? Entonces el rey dice que decidió venderlo como esclavo, junto con toda su familia. Esta también era una práctica común, ¿ya? En esos tiempos era una práctica común. Bien, entonces ahora vamos a hacer la aplicación de este texto. Cuando Jesús le contesta con esta parábola, lo que está diciendo es que Él no hace cálculos. Cuando Él nos perdonó a nosotros, pagó toda nuestra deuda, ¿ya? Él pagó una gran deuda que es impagable. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? 160.000 años de trabajo son impagables. Él pagó nuestra deuda, hermanos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Él pagó nuestra deuda. Y una deuda con su sacrificio. Y una deuda que costó su vida. Y una deuda que nos ha perdonado y nos libra de la perdición eterna. Esa es la deuda que Él pagó. Entonces, cuando Jesús le dice 70 veces 7, lo que le está diciendo a Pedro no es que debe perdonar 490 veces, que es el cálculo, ¿ya? Sino, lo que le está diciendo, hermanos, es que no existe un límite para el perdón. No existe límite para el perdón. ¿Me escuchó? No existe límite para el perdón. Y esto es algo que yo he aprendido después de muchos tropiezos y de muchas veces sin perdonar. Pero cuando entendí que no existe límite para el perdón, el Señor me hizo libre, hermano. Y el Señor quiere hacerte libre. Porque como la imagen del lago, yo era una piedra, era un cristiano, pero que estaba fuera del agua. Cuando yo me mantengo en el agua, me transformo en un seguidor de Jesús. Y Él quiere que nosotros dejemos de ser cristianos. Él quiere que nosotros seamos seguidores de Él. Y a eso es lo que nos llama el Señor. Lo segundo es que el rey no le concede un plazo para liquidar su deuda, sino que otorga un perdón incondicional, inmediato. No le dice, yo te perdono, pero después tú me sigues pagando, ¿ya? Entonces el perdón es incondicional. Ese es el perdón que nosotros tenemos que tener. Que tenemos que tener ¿con quiénes? Con nuestro prójimo, pues, hermano. Y ahí está el desafío, con nuestro prójimo. Y a veces, ¿saben qué? A mí me ha pasado que se me ha hecho más fácil perdonar a mis enemigos.
pero me ha costado perdonar a las personas que amo. Y eso pasa porque hay otros afectos que están involucrados. Yo agradezco a mi esposa porque ella me ha perdonado más de 490 veces. Pero no es fácil, ¿cierto? Cuando perdonamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a veces nos cuesta. Pero hay una clave que yo les dije que después se las iba a dar. Y la clave está en que este texto, bueno, aprendimos con el hermano Lautaro en su curso de formación bíblica que los textos se escribían en rollos, ¿ya? Nosotros hoy día tenemos la Biblia segmentada por páginas, que bueno, es una forma de poderla comprender mejor, pero a veces perdemos el contexto donde está el texto. Y este texto, particularmente que yo les he leído de esta parábola, está inserto entre un antes y un después. Si nosotros vamos a Mateo, ¿ya? Vamos a ver que en el capítulo 18 ellos le dicen: en aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante del reino de Dios? Jesús llamó entonces a un niño. Lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Antes de explicar esta parábola, los discípulos le preguntaron esto, y esa fue la respuesta de Jesús. Pero después del capítulo 19, Jesús bendice a los niños. Dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como niños. Puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. Hermano, a mí me ha pasado como padre que me ha tocado corregir a mis hijos. A los 5 minutos ellos ya se olvidaron, no tienen ningún rencor. Ese es el estándar que está poniendo Jesús para sus discípulos, para nosotros, hermano. Nosotros somos sus discípulos hoy día, somos sus seguidores. El Señor quiere que perdonemos siempre. Hermano, el Señor quiere que perdonemos siempre. El Señor nos va a ayudar, porque cuando no lo hacemos, nuestra vida empieza a secarse por dentro. Cuando no perdonamos, comenzamos a podrirnos por dentro, hermano. Se lo dice alguien que lo vivió. Te comienzas a morir lentamente, porque el perdón se enquista en el corazón, se transforma en una raíz de amargura y no te permite seguir viviendo. El Señor quiere que perdonemos de todo corazón y de forma incondicional, hermanos. Entonces, no existe límite para el perdón. Y eso es lo que el Señor nos habla hoy en día. Bien, en Efesios 4:32 dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hermanos,
Si el Señor nos perdonó una deuda incalculable, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? No, es que este me la hizo, me la paga. ¿Ah? Pero eso no hacen los seguidores de Jesús, hermano. Los seguidores de Jesús perdonan siempre. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. A todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Colosenses 3:13. Cuando estén orando, primero, pídanle hartas cosas al Señor. No. Perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Sabes? El Señor no me contesta ni una oración. Me voy a cambiar al budismo mejor. No, será a lo mejor que en mi corazón no he perdonado a nadie, hermano. Será a lo mejor que llevo algo que años no he perdonado a alguien que debo perdonar. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Hermanos, esta parábola es clara. Yo creo que a esta altura ya no hay mucho más que agregar. Más que el Señor transforme nuestro corazón, transforme nuestra vida y nos haga que podamos perdonar fácilmente y perdonar siempre. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy día. Quiero, antes de terminar, algo que descubrí mientras estudiaba esto, dejárselo. Esto ya es como un regalo. Un bono espiritual para ustedes. En el latín, ¿ya? Y todas sus lenguas derivadas, el término palabra viene de parole o parola, que viene de parabolé en griego. Parabolé griego, parole latín, español, palabra. Y miren lo que dice este texto. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. El que es la palabra existía. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Aquí encontré la razón por qué las parábolas son lo que son. Porque la misma palabra que es Jesús dijo las parábolas. No sé si se me entiende. En el fondo, la palabra misma encarnada dijo las parábolas. Entonces, es de una profundidad tremenda, hermano. Las parábolas de Jesús son tremendas. Yo les invito a que escudriñen, como decía nuestro hermano Lautaro el primer domingo de este año, escudriñen la Escritura. Allí está la palabra. Y sí, efectivamente las parábolas existieron antes de Jesús, cuando uno revisa históricamente, y también existieron posteriormente a Jesús, a través de una escuela judía de Gilei, pero nunca, hermanos, nunca, si ustedes buscan en todos los textos que quieran, nunca nadie exhibió las parábolas de forma tan extraordinaria
como Jesucristo lo hizo. Porque Él es la palabra, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos bendiga. La última imagen que está acá es de una pintura italiana, donde, si ustedes pueden ver ahí, está el siervo tomando del cuello al que le debía una cantidad ínfima de dinero. Porque el texto dice, la reunión, en la versión, Reina Valera, dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba. La versión Nueva Traducción Viviente dice, lo tomó del cuello y le exigió que le pagara. Y la versión latinoamericana dice, echándole mano lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Esa es una pintura de ese texto. Que el Señor no nos pille haciendo eso con nuestro siervo, con nuestro hermano, hoy día, nuestro prójimo, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestro hijo, con nuestro compañero de trabajo, con nuestros vecinos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor les bendiga, hermano. Esta es la palabra del Señor para ustedes en esta hora. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra, Señor, penetra, ingresa hasta lo más profundo de nuestro corazón, discierne nuestros pensamientos y cambia, Señor, cambia aquello que está mal en nuestra vida, transforma nuestro corazón. Señor, perdónanos, porque muchas veces no hemos perdonado. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos agarrado del cuello a nuestro prójimo, Señor. Pero en esta hora te pedimos perdón y te queremos decir que no queremos cargar con esa raíz de amargura en nuestra vida, sino que queremos ser verdaderamente libres. Gracias, Señor. Que tu Espíritu recuerde esta palabra en los siguientes días, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.